Saludos amigos, les saluda el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México, y en esta ocasión vamos a presentar esta temática basada en Romanos, capítulo 14. Voy a comenzar leyendo los versículos 22 y 23, que son los últimos versículos del capítulo 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, en cuanto a las prescripciones y prohibiciones directas del Señor a través de las Sagradas Escrituras, todos los cristianos tenemos acuerdos y coincidencias. Son cuestiones incambiables, no negociables. Sin embargo, en situaciones, en circunstancias y en cuestiones de las que no se da ni un pasaje bíblico que prohíba, o donde no hay textos directos, ¿en qué nos basamos? Bueno, pues nos basamos en aplicación de principios generales que están derivados directamente de textos más claros que encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Bueno, uno de los principios al respecto se enseña prácticamente con los parámetros para medir nuestra conducta y decisiones en estos casos. Es llamado también así el principio de la libertad cristiana. Y con el fin de abonar a la unidad entre los creyentes judíos y creyentes gentiles, el apóstol Pablo en este capítulo 14 hace mención al respecto. Este capítulo 14 es un pasaje de mucha importancia en cuanto a la causística. ¿Qué significa la causística? A una lista de casos que puedan darse en continuo en la vida cristiana. En cuanto a si edifica o desedifica a los domésticos de la fe. Tiene mucho que abonar este pasaje, igual que 1 Corintios 8, solo que allí en 1 Corintios 8 se centra exclusivamente a la cuestión de los sacrificios a los ídolos. Pero en este capítulo 14 es un poquito más abierto, más general. De hecho, Romanos capítulo 14, 1 al 15, trata de este tema. Se refiere al problema de las cosas que son cuestionables de la vida cristiana y que debemos hacer en los casos cuando los cristianos sinceros de alguna manera entran en desacuerdo, pues prácticamente con respecto a las prácticas personales. Aquí es donde entran la cuestión de temas tabú que se daban dentro del judaísmo. ¿Por qué decimos temas tabú? Que pues prácticamente no podías tocar el tema de las fiestas judías, el tema de las comidas kosher o las cosas que están permitidas. Bueno, la exhortación de Pablo a la unidad entre los cristianos judíos y gentiles de Roma, porque estamos hablando de una carta que se escribió a la iglesia de Roma, revela prácticamente que había una cierta división de tipo cultural, y esto es muy importante que lo sepamos, divisiones culturales que se estaban experimentando en la iglesia, como también la iglesia lo experimenta ahora. Saludos hermano Ismael Flores Jr., dice, también le mandamos un saludo. Estamos tratando Romanos capítulo 14. En ese capítulo se revela que la iglesia en Roma estaba sufriendo de alguna manera fricciones por este tema de divisiones culturales. Bueno, la solución es la tolerancia mutua, según este capítulo 14, en estos asuntos, llamado aquí el principio de la libertad cristiana, del cual vamos a estudiar en esta preciosa hora. Pablo se basa en el reconocimiento de que cada iglesia local, en cada una de las iglesias hay cristianos fuertes, quienes saben que las cosas que están abolidas por el evangelio prácticamente no son requerimientos, no son exigimientos, como por ejemplo la observación del Shabbat, la observación de las cosas puras e impuras, que quedaron en desuso a través de la muerte de Cristo. Pero los cristianos inmaduros, que también aparecen aquí con un nivel de entendimiento un poquito menor, en este caso se refería prácticamente a los grupos de judíos nuevos convertidos, pero que todavía tenían la mentalidad judaica. Dios te bendiga, Milton. Dios te bendiga.
Y sí, exactamente, estamos haciendo este video de Romanos 14, así que no te vayas, puedes aportar algo igual al respecto, mi amado hermano. Pero es interesante porque el nivel de entendimiento de cada uno de estos grupos, los maduros que entendían bien el concepto de la libertad, pero que a veces abusaban un poquito, ¿verdad? Y hasta puntos llegaban hasta el libertinaje. Dios te bendiga, hermano Ismael, de nuevo. Y bueno, pero el otro grupo que prácticamente les costaba soltar el judaísmo, se les conoce a ellos como los débiles. En los versículos 1 hasta el 12, a ambos grupos se les dice que primero que ni se juzguen ambos, y en el versículos 13 al 23 se les dice que no pongan tropiezo a sus hermanos, a ambos grupos. Es interesante. Los débiles, ¿quiénes son entonces? Bueno, para que entendamos este capítulo 14 necesitamos saber quiénes eran los débiles. Los débiles eran los cristianos que tenían, escrúpulos sin fundamentos sobre cuestiones de importancia secundaria. O sea, lo fundamental no tenían problema porque todos habían prescripciones y prohibiciones correctas y todos estamos de acuerdo. Pero esas eran cuestiones secundarias triviales de comida, de días de fiesta, etcétera, ¿no? Siempre hay hermanos en todas las iglesias que tienen conceptos imperfectos de la verdad cristiana, que de alguna manera la tienen combinada con cierta terquedad en su credo defectuoso y exigen a veces una uniformidad para todos, es decir, que todos crean como es mi concepto. Los hay dentro de ellos. Esos son los cristianos débiles. Los judíos en ese sentido, recuerden que ellos no esperaban que los gentiles observaban la ley y los días sagrados para ellos, pero sí esperaban que los convertidos al judaísmo, incluso los cristianos gentiles, guardasen esos días sagrados para ellos. Así que ellos querían a fuerza que lo guardaran, pero aparte de esto, ellos cuando se les enseñaba que ya no era necesario, les costaba soltarlo, y eso empezó a causar aflicción en la iglesia de Roma. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Había de alguna manera un principio de separación cultural con las demás naciones, del cual se enseñó en Levítico 11, porque era parte de la enseñanza del Dios para el pueblo de Israel, para que ellos sean diferentes a todas las naciones, y eso era un principio cultural interesante. Sin embargo, a la luz de la estrategia misionera de Pablo, el principio de separación moral se podía mantener sin la separación cultural. O sea, no era tanto necesaria la separación cultural como la separación moral de las cuestiones pecaminosas. Es interesante ese tema, porque en este momento entre los cristianos de Roma, la circuncisión no representaba un problema, porque ellos ya entendían que no debía de existir lo que se llama el legalismo, la judaización. Ellos ya lo entendían correctamente. El problema estaba en la cuestión de comidas todavía, que les costaba soltarlo, y en la observación de días festivos. Entonces el tiempo preciso para la celebración de algunas fiestas era tan importante dentro del judaísmo que incluso entre ellos había varios grupos de judíos que rompieron su compañerismo porque de alguna manera se contagiaron así de que necesariamente tenía que ser el día exacto, y ellos observaban días realmente, porque ellos contaban de diferente manera el inicio del año nuevo, que es con el Abib de la cebada. Es decir, para que llegue el Nisan. ¿Cómo se cuenta Nisan? Cuando aparece la luna, cuando está... ¿Cómo? Entonces es interesante que había esa discusión, ese debate, y contagiaron también a muchos cristianos que ya estaban ya entendidos bien el tema del legalismo, no les afectaba, pero como que esto empezó a influenciarles. Bueno, en el caso en cuestión que estamos analizando de Romanos capítulo 14, los cristianos judíos querían aferrarse a la observación legal de días santos especiales y a leyes dietéticas del Antiguo Testamento. En tanto, los cristianos, que prácticamente procedían de la gentilidad, querían convertir la libertad cristiana en libertinaje, ofendiendo sin darse cuenta a sus hermanos mesiánicos. Y entonces empieza ese problema. Entonces el legalismo extremo, observando días y dietas, no representa una fe más fuerte según este concepto, sino una fe más débil, como lo demuestra Colosenses 2, 18 al 23, que es un tema que vamos a tratar en otra ocasión. Pero esta porción
se trata sobre algunas cuestiones pendientes en cuanto al servicio, y lo vuelvo a reiterar, en cuanto al servicio, no cuestiones pecaminosas, no es en cuanto a pecados. El capítulo 14 no está tratando de pecados de los cuales vengan en la lista de las Escrituras, de las que, sin embargo, no son necesario tampoco una lista de reglas que aparezca. Esto podemos hacer los cristianos, esto no, porque entonces la gracia se convertiría en legalismo, y eso es lo que trata de evitar el apóstol Pablo, precisamente, que la gracia no se convierta ni en legalismo, pero tampoco sea libertinaje. Entonces, en ese sentido, hay por lo menos 10 conceptos que aparecen en este pasaje. Aquí Mariani Novelo dice: muy interesante, Dios te bendiga, saludos Mariani, estamos analizando el capítulo 14 de Romanos. Primero, cuando usted lee ese capítulo 14 encuentra que hay verdades esenciales y no esenciales. Las esenciales son las fundamentales, en lo que no podemos cambiar la doctrina principal, pero hay verdades que sí son verdades, pero que no son esenciales. Claro, la verdad importa, pero muchas veces sobre una verdad existe una verdad más importante, y eso es interesante dentro del concepto bíblico. Los principios incluso se sobreponen principios más fuertes. Hay algunos puntos del cristianismo que no son esenciales a la comunión cristiana, y esto es muy importante que lo sepamos. El error en esos puntos no debería de ser motivo para excluir a esos hermanos de la comunión, como muchas veces se hace y a veces hasta se ofende. Número 2, dentro de eso encontramos que lo más importante es ser aceptos a Dios. Y si Dios ya te aceptó, es así que no debemos rechazar a esos hermanos si Dios ya los aceptó así. En tercero, no olvidemos que Cristo es la única razón por la que todos los cristianos viven o mueren. No hay más. Si Cristo es el fundamento y el central que no podemos cambiar, entonces es lo principal en todo. Escuchen, es Jesucristo. Todo lo demás queda siempre como secundario. Cuarto, no debemos de hacer el papel de juez. Por todos estaremos un día ante el tribunal de Cristo. Aquí me llama la atención que habla del tribunal y no habla del juicio final, porque aquí no se está hablando de pérdida de la salvación en ese sentido, sino está hablando del servicio. Cuando hay desacuerdo, esto es bueno, esto es malo, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, es a eso, no a pecados, sino que se está refiriendo a cuestiones de convicciones personales. Ahora, no hay diferencia en cuanto a la verdad, de alguna manera distinguida del error. Pero aquí se hacía a los hermanos débiles, a los que hay que tener tolerancia, porque aunque están en algún error no fundamental, esa persona sigue siendo un hermano. No está diciendo que se acabó, si es importante la verdad. No. La verdad sigue siendo importante. El problema es que si al querer enseñar esa verdad estás lastimando a tu hermano, entonces tienes que tener en cuenta que es más importante tu hermano si esa verdad es una verdad de tipo secundaria. Eso es importante, que va a llegar el momento en que lo vas a poder enseñar, pero si todavía no está listo, entonces tú tienes que tener tolerancia por tu hermano. Pero eso vamos a entender cosas que son tolerables y cosas que son intolerables. Cuando es fundamental la verdad, hay que ser intolerables, y cuando es secundaria tenemos que aprender a ser tolerantes. Se debe guardar la pureza de la conciencia, porque toda violación deliberada de ella es una perdición. Es decir, que si tu conciencia te está acusando, es lo que está enseñando Romanos 14, entonces tú tienes que no hacer aquello que tu conciencia te dice, te prohíbe. Deberíamos darnos a nosotros, debería darnos más celo la salvación de las almas, de las personas, que el honor a ciertas doctrinas de tipo secundaria. Es decir, el celo por los puntos que son comparativamente pequeños de la verdad no pueden sustituir a las realidades que son sustanciales en la vida cristiana, como el amor y la comunión. Porque de pronto yo estoy escuchando incluso en redes sociales, y estoy hablando, por ejemplo, a propósito del tema de la Navidad, que cómo se condena, se endemonianiza, se sataniza, tantos elementos, que se paganiza, etcétera, incluso mandas al infierno. Pero esto no se trata de eso, porque no son verdades principales, son realidades que no son sustanciales en la vida cristiana. 8. La paz que goza el discípulo es una bendición demasiado preciosa para ellos, por eso habla seguir la paz.
y como testimonio de los que no gozan también esa paz, porque ese es el reino de los cielos, es gozo y paz. Es tan importante el que mantengan esa paz, y es un testimonio esa paz. Paz, cuando hablamos de paz, es que no están en conflicto, que no están en guerra. Es tan importante mantener esa paz. La paz no debe lastimarse con bagatelas o con verdades de menor rango, sino que hay que mantener esa paz. Eso es una invitación también para que aprendamos a mantener esa paz, que es lo más importante, la paz entre nuestros hermanos. De hecho, cuidar esta paz, al cuidarla, estas verdades no peligran, las verdades, al contrario, se ratifican en esa paz, porque al aplicar eso, se evitan actitudes que causan tropiezo y obstáculo para el avance de la obra de Dios. Entonces, cuando tú cuidas la paz, que es lo más importante, la paz dentro de la iglesia, eso ayuda para que las verdades esas que estás cuidando puedan salir a flote. Hay cosas buenas que no pueden practicarse delante de los débiles, porque ellos todavía tienen una mentalidad que no se ha agarrado la madurez y que siguen viendo, por ejemplo, como malo y con mente supersticiosa ciertas cosas. Incluso siguen viendo demonios en muchas cosas. En los principios incambiables, la escritura es intolerante. Esto es importante saberlo. Pero en las cuestiones secundarias, cuestiones que no están claramente prescritas, no hay un texto que lo prohíba y no hay un texto que lo mande, ahí hay que ser tolerantes. Lo que debemos cuidar, creo que cuando hagamos una cuestión de convicción personal, lo que debemos cuidar es, en primero, ser congruentes. Cuando hablo de la congruencia es que nuestra línea de interpretación sea la correcta. Ser consecuentes desde el principio hasta el fin, seguir esa consecuencia, ser realistas. Hermanos, no interpretemos a la luz de algo que no es real, un cristianismo que no se puede vivir sobre esta tierra, solamente se puede vivir en Júpiter, en Marte o en el Sol o en la Luna, en algún otro espacio. Seamos realistas. Aparte de eso, Dios no solamente nos dio la Biblia, también nos dio el sentido común. Es parte de su revelación. La conciencia que Él nos dio es otro libro que la tenemos aquí, que es una parte de sus leyes que están escritas en nuestros corazones. Y seguir principios bíblicos como la tolerancia a otros, que vamos a ver, cuando hablo de tolerancia no me estoy refiriendo tampoco a aquellos que quebrantan las verdades claramente escriturales. No, cuando hablo de tolerancia me estoy refiriendo precisamente a cuestiones que son debatibles. En cuestiones debatibles hay que ser tolerantes. Entonces, los cristianos más fuertes no deben de menospreciar la inmadurez del débil. Y los débiles no deben de juzgar más al maduro por su libertad. Eso es lo que va a traer la paz dentro del pueblo de Dios. Dios ya ha recibido a ambos grupos en Jesucristo, y ambos grupos entonces deben recibirse. Si el que está delante de ti es tu hermano, ¿por qué los vives atacando? Sobre todo en redes sociales, creo que eso es un mal testimonio. No hacer algo no significa que estás haciendo lo bueno. Incluso puede ser que estés omitiendo un mandato, porque, por ejemplo, en este caso algunos dicen, no, yo no celebro la Navidad por si acaso. Oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué tal si con eso también estás haciendo algo? Al no hacer nada, estás también posiblemente poniendo límite a tu servicio a Dios. Bueno, pero miren, los símbolos religiosos no siempre significan objetos de culto. Esto es muy importante, que a veces solo es una cuestión de identificación. Por ejemplo, muchas ocasiones ven que el rojo y el blanco, que adornos, ya es idolatría. No, solo son adornos. No caigamos en excesos, hermano. Es más, pueden estar aún cometiendo los pecados grandes al atacar, al insultar, al blasfemar a su hermano, y entonces ya se cayó en otro pecado. Pablo aquí, fíjate, no te da una lista de reglas de cosas correctas y incorrectas, porque entonces en el capítulo 14 no eso hace. ¿Por qué?
porque entonces caeríamos en un legalismo. De nuevo caeríamos en un legalismo, ya no sería la gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él establece principios básicos que se pueden aplicar a todos los cristianos y en todas las épocas y etapas de su crecimiento, pero además se puede aplicar en todas las culturas. Vamos a elaborar algunos, resumiendo esos principios de la libertad cristiana que estamos hablando, aplicables para cuestiones de tipo personal, y lo vamos a hacer en forma de pregunta. La primera la vamos a encontrar en los versículos 1 al 5, que es esta pregunta. Número 1, ¿estoy plenamente convencido de esto que voy a hacer? Miren, a diferencia de la pura emoción, la convicción es el resultado de un estudio serio, de oración diligente, y entonces una vez que yo he formado un criterio profundo, que puedo hablar, que no solamente lo vi en internet, que no lo bajé, que no lo copié un link y compartí como muchas gente están haciendo, que no tienen convicción, sino pura emoción. Todo lo que aparece en internet se lo creen. No. Aquí es un resultado de estudio serio, no a través de libros devocionales nada más, sino estudio serio, de una oración diligente. Y entonces tú llegaste a una comprensión. Las opiniones es lo que nosotros sostenemos, pero las convicciones es lo que a nosotros nos sostiene. Estas convicciones deben de ser dirigidas por el Señor, no por ideas o juicios de la gente que alguien te comentó. Entonces, por eso la primera pregunta es, ¿estoy plenamente convencido de esto? La segunda pregunta sería, basado en los versículos 6 al 9, ¿hago esto para el Señor? Porque en ese pasaje dice que todo lo que hagamos sea para el Señor. ¿Lo estoy haciendo para el Señor? Y eso es muy interesante, porque cuando nos damos cuenta que en el caso personal, todos los programas de Navidad que hemos hecho, ¿para quién lo hemos hecho? Para el Señor. El versículo 6 no se hubiera usado si la ley sabática estuviera en vigencia en alguna forma en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, el que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso al día para el Señor no lo hace. Quiere decir que ya estaba prácticamente en desuso, si no, Pablo se estuviera contradiciendo. Mira, el cristiano no puede decir, déjenme a mí vivir mi vida como yo quiero, sino que viviremos para agradar siempre al Señor. Por eso dice, hago esto para el Señor. El cristiano no es autónomo, sino que su libertad está concretada en términos del servicio al Señor y edificación del cuerpo de Cristo. Si lo que tú estás haciendo está edificando el cuerpo de Cristo, estás haciendo para el Señor, entonces eso es servir al Señor. No puede practicar algo solo para un placer egoísta, aunque no es malo el esparcimiento, no es malo la diversión, lo lúdico no es malo, pero todo eso, aún inclusive eso, lo hace para honrar al Señor. Mira, Dios te bendiga, Milton dice que excelente, siempre cuando le escucho, Dios te bendiga, espero que esto sea edificación. Estamos en el segundo principio que aparece de la libertad, hago esto para el Señor. Entonces no puede practicar algo solamente por practicar, sino lo hace para el Señor. Si el Señor acepta algo que tiene por especial de alguna manera cierto día, lo está haciendo para el Señor. Si lo está haciendo para el Señor y el Señor se lo recibe, no debemos entonces juzgarlo. El mejor juicio, ¿saben cuál es? Es el autojuicio. La mejor crítica es la autocrítica. Es decir, ¿por qué no analizo lo que yo estoy haciendo? En lugar de que en el internet esté yo criticándole a todo el mundo, ¿por qué no hago análisis propio? El tener un día para dedicarlo al Señor no debe verse como una obligación, sino como un privilegio, porque si no se convierte en legalismo. Si yo agarro este día, vamos a suponer, voy a dedicar un culto al Señor, cualquier día que sea, y lo dedico para Dios, pero luego ya lo convierto en obligatorio, ya se me olvidó que estoy bajo la gracia y estoy volviendo a caer en la ley. Entonces cualquier día, domingo, sábado, 24 de diciembre, 30, no importa, si se lo dedico al Señor y lo hago como un privilegio y no como obligación, entonces el Señor lo recibe. Dios te bendiga, Carlitos Salazar, te mando un abrazo. El tercer principio que aparece es este: ¿pasará esto la prueba del tribunal de Cristo? Como dije al principio, me llama la atención
que no se dice del juicio final, se habla del tribunal, que es otra cosa, porque no es un juicio de condenación, está hablando de recompensas, de cada nivel de recompensa para los cristianos maduros o inmaduros, cada uno va a pasar por ese tribunal. Ningún cristiano genuino será juzgado con los pecadores en el juicio del gran trono blanco, sino en el tribunal, en el bimá que se llama, el de recompensas. Inmediatamente es posterior al arrebatamiento, y nadie tiene derecho a mandarlo al infierno, pues ya está justificado. Y esto es interesante, ¿saben por qué? Porque de pronto en redes sociales veo que están mandando al infierno a los hermanos que ya son paganos. Oye, si al tribunal lo van a mandar, no es al juicio final, y ustedes ya lo están mandando hasta el juicio final sin reconocer el tribunal. Aquí nos está hablando de la pérdida de su salvación. Nadie entonces tiene derecho a mandarlo al infierno, porque él ya ha sido justificado por Cristo. Y si tú lo estás mandando al infierno, es porque le estás quitando valor a la justificación que ha tenido en el Señor. Mira, si no vamos a dar cuenta por él, sino que cada quien va a dar cuenta en ese tribunal, entonces si nadie va a dar cuenta más por él, qué bueno. ¿Por qué? Porque tú no tienes derecho de alguna manera a condenarlo. Dios te bendiga, Sergio Varela, te mando un abrazo si estamos en ese tema. Isaías también, amén, hermano Salomón, excelente enseñanza. Estamos en el punto 3 del principio de la libertad cristiana, que es: ¿pasará esto la prueba del tribunal de Cristo? Entonces lo que hacemos es, ¿esto que estoy haciendo va a tener recompensa o no va a tener recompensa? Si eso analizo, cristianos fuertes y débiles, todos compareceremos en esa tribuna, y no tenemos por qué condenar nosotros a ninguno de ellos. Número 4. Soy la causa de que otros tropiecen. Versículos 13 al 21. Yo no lo voy a leer. Quiero que ustedes solamente les doy los versículos para que ustedes lo lean, porque es todo el capítulo 14 de Romanos que estamos analizando. Entonces, decidan, hermanos, no poner dos cosas. Tropiezo, la palabra tropiezo es poroscoma, que es obstáculo hallado casualmente en el camino sin mala intención. Simplemente estabas caminando y algo encontraste en el camino. Y la ocasión de caer aquí es escandalón, es una trampa adrede. Entonces hay dos cosas: no pongas ni tropiezo, que es sin propósito, es decir, que no fue al propósito, y el otro, que es adrede, tampoco. Tropiezo es una metáfora para un estado emocional de tristeza, como cuando usamos está tumbado el hermano, está caído, está decaído el hermano. No pongas eso, o sea, no dejes que tu hermano se contriste, se ponga triste. Aunque el verbo aquí, que es apoyón, que es destruir, no destruyas la obra de Dios, es causar un daño espiritual. Por tanto, aquí la exhortación es a no hacer nada que obstaculice el crecimiento espiritual o que lastime la vida espiritual de tu hermano. Entonces, este es un autojuicio que es tan importante. Estamos prácticamente en esta pregunta, la pregunta sería: ¿estamos causando tropiezo o estamos viviendo bajo la regla del amor? ¿Qué estamos haciendo? Entonces es importante esta pregunta fundamental. ¿No será que estamos causando tropiezo o estoy poniendo a un lado la regla fundamental del amor? Entonces, el ser causantes de que otros, ya sea inconversos, que se endurezcan o que los nuevos tropiecen, eso es un gran pecado. A lo mejor lo que tú afirmas, posiblemente tu convicción es correcta. Sin embargo, si la forma en que lo estás haciendo está lastimando a otros, está evitando la conversión de otros y estás haciendo que la vida espiritual de otros mermen, entonces ten mucho cuidado. Según Levítico 11, se clasificaban ceremonialmente los animales en limpios e impuros. Pero Pablo dice que eso ya no es relevante en el versículo 14, porque dice: yo sé y confío en el Señor. En otra versión dice: y el Señor me enseñó que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, que lo tiene aquí nada más, porque ya eso está abolido. Entonces es interesante porque en el versículo 15 se habla de derribar y destruir a tu hermano más débil en la fe, aunque lo que tú digas dentro de lo permitido y que uses palabras que no sean altisonantes, pero si no está acorde con la ley del amor, tienes grande problema, mi hermano. Debido a que muchas veces los alimentos no tienen un sentido, aquí lo dicen, no tienen sentido espiritual. Uno debe de dejar de comerlos por amor a los que sí importan, que son sus hermanos judíos. Eso le está diciendo Pablo. Dice: ¿saben qué? Tú sabes que eso ya quedó obsoleto.
pero por amor a tus hermanos judíos, tenle tolerancia. O sea, la idea tampoco es que los gentiles coman kosher, no es lo que está diciendo, sino que no traten de convencer a los judíos a que dejen de comer kosher. Eso es lo que le está diciendo. O sea, dejen, si para ellos es malo porque su mente todavía es débil, no ha entendido en su plenitud, deja que come kosher, no lo critiques por eso. Porque el reino de Dios no es obediencia a reglas dietéticas, sino a realidades espirituales. Y sus súbditos no son expertos en dietas, sino expertos en verdades espirituales. Así que las tres actitudes que se mencionan enfocan tres direcciones. Primero, hacia Dios, porque el reino del cielo no es comida y bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Justicia. Es justicia en primer lugar, que está enfocada hacia Dios. En segundo lugar, hacia nuestro prójimo, que es paz. Recuerden eso, gozo, paz. Tercero es gozo en el Espíritu Santo, que es en el interior. Entonces, tres cosas, que es justicia hacia Dios, paz hacia nuestros hermanos y gozo en el interior. Y en esas tres actitudes que deben de servir de evaluación de nuestras acciones, de la triple vida que sirve a Cristo. Estamos hablando del servicio y no de pecados, del servicio que agrada a Dios y nos hace también a la vez aceptos a los hombres. De ahí la razón que nos invita a seguir la paz y la mutua edificación y no matar o asesinar la conciencia de tu hermano, conciencia que es creación de Dios, de todo convertido, nacido de nuevo. Te estás destruyendo su conciencia si tú quieres que haga algo que él no está de acuerdo en hacer. Si tú quieres obligarlo para que no haga algo que él está convencido que debe de hacer, estás destruyendo su conciencia, una conciencia cristiana, porque es una conciencia de un convertido, es una conciencia de un nacido de nuevo. Eso es muy importante que lo entiendas. Destruir aquí, destruir la conciencia, se refiere a destruir su adelanto espiritual o hacerlo continuar siendo débil, de alguna manera impidiéndole que dé el salto hacia la madurez cristiana. Por eso es que dice, nada hay inmundo. El término inmundo es koinos, ceremonialmente impuro o ritualmente impuro. Rubén Luna Herrera, amén, Dios te bendiga, excelente, estoy de acuerdo. Dios te bendiga, te mando un abrazo hasta allá a Oaxaca, amigo pastor. Fíjense qué interesante, porque aquí cuando dicen nada hay inmundo, ceremonialmente impuro en sí mismo, con la expresión todas las cosas a la verdad son limpias, habla de una abolición de las distinciones rituales. Sin embargo, escuche esto, a pesar de eso, hay criminalidad para el que come con escándalo si hace tropezar al débil, aunque no a toda la comunidad, pero está hablando de un débil, de un individuo débil. Entonces, interesante, la referencia a no comer o beber por causa del hermano débil no son prescripciones para que todo el tiempo no comamos, no es una prohibición completa, es una advertencia temporal contra el abuso de la libertad cristiana cuando tú, a expensas del débil que no está persuadido de que eso está permitido por Dios y tú lo haces para causarle daño, para desafiarlo, para decirle, mira, yo sí puedo. No, cuando haces eso es cuando estás en lo incorrecto. Que por vianda, el término vianda, que por una vianda no se pierda tu hermano, me llama mucho la atención esa frase, porque el término vianda en el griego es broma. De hecho, ese término broma es un término que se usaba de un juego durante la comida de sobremesa. Se hablaba de broma, de ahí viene la palabra. O sea, que por una broma que le estás haciendo a tu hermano, estás haciendo que se pierda. Es decir, es algo infantil. Es una broma, o sea, tú lo tomas como, es una broma, es infantil, no es para que se... Pero recuerde que él es inmaduro, recuerda que él es débil, así que él todavía no aguanta ni las bromas, que por una vianda, por una broma, no se pierda a tu hermano, por el que en Cristo murió. Viene la quinta pregunta, me faltan dos más. ¿Hago esto por fe? Versículos 22 al 23. Fe aquí no es la sinceridad, que es el pasaje que leímos, No se trata de alguna manera de ser sincero solamente, o la opinión privada, sino que fe aquí se trata de una convicción tocante a lo que es verdad
y está de acuerdo a la voluntad de Dios después de que tú ya meditaste, ya oraste, ya profundizaste, ya investigaste seriamente. Es un criterio formado con oración y con estudio profundo de esos principios que están involucrados. Lo que aquí se condena no es tratar el tema o enseñar al débil. El tema hay que tratarlo, pero estos puntos para el débil, de alguna manera, cuando quieres enseñarlo con un celo, de tal manera que se te olvida que son cuestiones secundarias, y que son asuntos pequeños, y tú demasiado celo para esto y quieres que se le meta, que lo entienda, no. Es mejor que ganes a tu hermano, porque aquí entra la ley del amor, aunque necesita ser corregido, pero va a llegar su momento. Por el momento, él necesita crecer. Aquí fe significa una convicción nacida o derivada del entendimiento general de los principios de la Escritura. Y el que no accede a hacer algo de lo cual no está seguro de si es correcto o no es correcto, es decir, obra en lo que entiende que no es pecaminoso, y si hace eso es bienaventurado. Pero el que duda de algo y es condenado por comer dudando y afectando la máxima que acá aparece, que es todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si tú dudas un poquito, es que me parece que puede ser pecado, no lo hagas, porque vas a atentar en contra de tu conciencia, de lo que tú en tu convicción entiendes que es malo. Entonces, la vida cristiana es algo entre el creyente y Dios. Su responsabilidad es asegurarse de estar en buena relación con Dios. Si hay duda en cuanto a alguna práctica que no está claramente prescrita en la Biblia, ¿qué va a pasar? ¿Vas a lastimar tu gozo? ¿Vas a lastimar tu paz? ¿Vas a pensar por qué lo estoy haciendo si esto es algo malo? No lo hagas. Por esa razón tú no debes de hacerlo. Pero si el otro hermano en su convicción dice, esto no es malo porque no hay ni un pasaje de la Biblia o por esto, y él tiene su fundamentación, deja que él lo haga. Con su duda se autocondena el que lo hace y condena también esa práctica, porque él está dudando de esa práctica. La duda es contraria a la fe y por tanto pecaminosa por no proceder de fe. Sexto lugar, una pregunta que vas a hacer: ¿agrado a otros o a mí mismo? Es el capítulo 15, versículo 1 al 7. El fuerte debe sobrellevar al débil y edificarlo en la fe. Entonces voy a ir aterrizando en este respecto. La iglesia local, escuchen esto, tiene derecho a establecer sus normas, y los cristianos que asisten en esa iglesia local deberían de respetar, porque si no, al desobedecer están quebrantando un fundamento certero que es la obediencia. Pero no debe ir la iglesia local más allá de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Debe permitir el lugar para las diferencias entre cristianos y no usar esas diferencias como oportunidades para que se divida la iglesia. En el tema, por ejemplo, de la Navidad, yo lo veo como una oportunidad para celebrar el nacimiento de Cristo. Si para ti es malo, no lo hagas. Pero no salgas a pelearte con otras iglesias por medio de las redes sociales. No, eso no es correcto. Eso aplica solo a tu iglesia local. Respétala. De alguna manera, cuando es exaltada aquí en este pasaje la ética del cristiano, que de alguna manera nos enseña en pocos principios cómo dirigirnos en medio de alguna manera de dificultades, considerando la libertad cristiana, el amor y la confianza. Fíjense qué dice Lutero. Lutero decía: un cristiano es el amo más libre de todos. Un cristiano es el siervo más obediente de todos, sujeto a todos. Entonces, es mejor sacrificar un poco de nuestros derechos en ocasiones por el cuidado de alguien que es débil, que todavía no lo entiende. Así que, mis hermanos, apliquemos a todos estos conceptos, a muchas prácticas que no menciona la Biblia si es bueno o es malo. Apliquemos Romanos capítulo 14. Que Dios te bendiga, mi hermano.